La cifra de contagios sigue en alza. Ayer se registraron 1.927 casos. Vamos a conversar con Juan José Romero, epidemiólogo, experto en el tema de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por enlazarse. Muy buenas tardes, muchísimo gusto para servirle. Doctor, para comenzar veamos el gráfico. Tenemos ahí, Jason me lo va a poner al aire, un gráfico de los casos que se presentaron en los últimos días. Ahí tenemos el gráfico en pantalla. Estos son los casos de los últimos 4 días. Tenemos 1.656 casos el 23 de abril, 1.830 casos el 24 de abril, 1.277 casos el 25 de abril, el 26, 1.203 casos y ayer la cifra récord, 1.927 casos. Son cifras muy altas. ¿Cuál es su valoración general, doctor, de la razón de por qué estamos con cifras tan altas si veníamos de varias semanas en que las cifras no pasaban de 300, 400 lo mucho? Bueno, es que creo que se sumaron muchos factores. Esto es un cóctel de factores, podríamos llamarlo así. Tenemos un exceso de confianza por parte de la población que precisamente, como usted lo dice, al tener tan pocos casos, tal vez entra en una falsa seguridad de que las cosas ya están bien y entonces se relajan en las medidas de autocontención, por llamarlo de alguna manera. Otra cosa es, y se ha estado hablando un poco de esto, es la anomia o el efecto cada vez más reducido de las medidas, porque uno, digamos, o ya no cree en ellas o tal vez se descuida en su aplicación, y entonces tal vez hay que cambiar ahí un poco la técnica de comunicación con las personas para que vuelvan a tomar las medidas de prevención. La otra cosa que puede haber colaborado en esto es, digamos, ya nosotros estábamos observando un incremento que se venía dando gradualmente, no de forma tan violenta, exponencial como la que estamos observando ahora. Un poquito pudo haber ayudado, digamos, el ingreso a clases, porque eso aumenta un poco la movilidad. La liberación de la restricción vehicular previo a febrero, o más bien previo a marzo, pudo haber ayudado un poco. Y definitivamente la Semana Santa y los días previos a la Semana Santa, en que creo que definitivamente la gente cansada de tanto tiempo de estar en algún tipo de restricción, decidió comportarse con cierta liviandad, olvidarse un poco del cumplimiento de los protocolos, romper burbujas. Me reportan mis alumnos de la maestría de epidemiología que los estudios de casos lo que nos hablan es de superpropagación, ¿verdad? Eventos en fiestas, en almuerzos y cosas por el estilo. Justamente hablaba, bueno, usted de la Semana Santa. Fue a inicios, finales de marzo, principios de abril. ¿Todavía tendremos estos 1.927 casos de ayer? ¿Todavía serán parte de esa oleada de Semana Santa, doctor? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un efecto acumulativo, ¿verdad? Y entonces los 100 casos que nosotros observamos un día se nos pueden multiplicar a 120 una semana después. Estos 120 se nos pueden hacer 180 y así por el estilo, dependiendo de la tasa de reproducción. Y esto es lo que hemos observado. O sea, no es que los 1.900 casos, 1.927 de ayer, todos sean directamente contagios de los últimos días de Semana Santa, sino que son, podríamos decir, casos secundarios a contagios que se dieron durante la Semana Santa. Entonces sí, es probable que lo que estamos viendo es un producto no directo estrictamente por gente que se contagió en Semana Santa, sino que se contagiaron de los que se contagiaron durante la Semana Santa. ¿Y será, doctor, que ya estaríamos en el pico de esta oleada de casos, o podríamos esperar todavía mucho más incrementos en las próximas semanas? Inclusive había hablado la Universidad Hispanoamericana, que también le sigue el pulso, hablaba de una tasa de contagio de 1.37.
Correcto. De hecho, nos hemos estacionado desafortunadamente en una tasa de contagio muy alta. En los últimos 5 días hemos estado entre 1,35 y 1,39, promedio 1,37 precisamente. Lo que quiere decir que desafortunadamente la próxima semana y la semana siguiente estaríamos esperando entre 2.000 y 2.500 casos en el mejor, o sea, en el mejor panorama. Claro, en el panorama de que se cumpla esta tasa de contagio de que nosotros estamos hablando. Y está un poquito complicado que nosotros no lo veamos, y por eso hablo de 2 semanas, porque son casos activos que están hoy, ¿verdad? Son casos activos que están hoy que podrían estar produciendo contagios que los vamos a detectar hasta la próxima semana y eventualmente hasta la siguiente. Hay que recordar que hay un rezago entre que se diagnostica un caso, ¿verdad? En que se diagnostica el caso con respecto a cuándo ocurrió, pero también hay un rezago entre que se diagnostica el caso y contagia a otras personas que van a ir a ser diagnosticadas 7 o 14 días después. Entonces es esperable que para la siguiente semana vayamos a andar en un escenario, digamos, podríamos llamar un poco pesimista, que inclusive podríamos llegar a alcanzar hasta 2.500, 2.600 casos en un día. Yo espero equivocarme, pero lo que nos dicen los modelos y lo que nos dicen los datos de proyección es que en algún día de la próxima semana, probablemente entre el miércoles y el viernes, se podría llegar a observar ese dato de 2.300, 2.500 casos diarios. Es bastante probable. Lo que preocupa, doctor, es que bueno, los hospitales ya están al tope de la atención, hay muy pocas camas disponibles y estamos hablando de 1.927 casos diarios con las hospitalizaciones que eso implica. Si llegamos la próxima semana a 2.300, 2.500 casos, como usted dice, entre miércoles y viernes, ¿a dónde vamos a hospitalizar gente? Esa respuesta lamentablemente es que yo no lo sé, porque el sistema hospitalario ya está prácticamente, está topado en su capacidad, especialmente en críticos y en severos. Pero ¿por qué ocurre todo esto? O sea, ¿por qué le digo que vamos a estar muy probablemente en un escenario bastante caótico? Es porque de los enfermos, digamos, de cada 1.000 enfermos que nosotros estamos detectando, más o menos 50, entre 50 y 60 van a requerir hospitalización. La mitad de ellos van a requerir una cama de cuidados intensivos y desafortunadamente la mitad de estos van a morir. Son las estadísticas que se han venido manejando en Costa Rica. Entonces, como lo decía el doctor Ruiz, desafortunadamente las camas que se van desocupando o que están disponibles es porque se desocupan especialmente por gente que muere, no por gente que se recupera. Entonces, y la otra cosa es que se ha incrementado el tiempo de estancia hospitalaria de las personas que ingresan a los hospitales de la Caja. Entonces, esto reduce aún más la capacidad de maniobra que tiene la Caja para atender a todas las personas que desafortunadamente van a requerir de hospitalización. Doctora, ¿hay alguna forma de estimar cuánto tiempo podríamos mantenernos en este pico de pacientes COVID? De estar en 1.900 o en el peor de los casos, llegar, como decía usted, la próxima semana a 2.500, 2.300. ¿Cuánto tiempo podríamos mantenernos con esa cantidad de contagio? ¿Hay alguna forma de estimarlo? Sí, es posible estimarlo utilizando modelos matemáticos, pero los modelos se caen en cualquier momento, como lo decimos en el ámbito de la matemática y la epidemiología y la estadística. Los modelos se caen en cualquier momento porque dependen mucho del comportamiento de las personas. Los modelos se alimentan de variables y una de estas variables es la cantidad de contactos que una persona puede tener de riesgo en términos generales. Entonces, si nosotros hiciéramos el esfuerzo por, a partir de ya, comportarnos correctamente, no violar distancias, no violar burbujas, usar siempre la mascarilla y usar siempre la higiene de manos, muy probablemente podríamos al menos aplanar la curva de casos nuevos, o sea, que nos estacionemos cerca de los 2.000, 2.200 y que nos mantengamos ahí de manera que el sistema, si bien es cierto, se mantenga saturado,
no colapse. Pero si nosotros no hacemos eso y seguimos, digamos, por la libre, desafortunadamente rompiendo burbujas, atendiendo fiestas, almuerzos, test, cumpleaños y cosas por el estilo, que producen súper contagios, o sea, súper propagación, desafortunadamente sí podríamos llegar. Entonces, en esto se manejan, digamos, modelos optimistas, modelos moderados y modelos pesimistas. Un modelo pesimista me dice que podemos tener dentro de 2 semanas 3.200, 3.400 casos. El modelo moderado nos dice que vamos a llegar a 2.500, 2.700 en el peor de los, digamos, para el escenario moderado. Y el optimista nos dice que nos vamos a mantener en 2.000 hacia la próxima semana. Pero para que el optimista se cumpla, tenemos que cambiar muchísimo nuestra conducta personal, y aún así el escenario optimista nos habla de 2.000, 2.200 casos, y es que, doctor, ya de por sí es un gran problema para nuestro sistema. Aunque acatemos las medidas totalmente estrictas, es algo que no hemos reflejado inmediatamente. Tomamos hoy todas las medidas estrictas, lo que decía usted, que se retome la mascarilla con disciplina, la distancia y demás. No es que mañana vamos a ver un cambio en la cantidad de personas enfermas. No, lo vamos a ver dentro de 7 a 14 días, más cerca de los 14 días, dicho sea de paso, porque las medidas, digamos, en positivo, tardamos en verlas un poquito más. Precisamente, ¿por qué? Por el periodo de incubación que tiene el virus, que es entre 7 y 14 días. La otra cosa que tiene que ver aquí es la habilidad que tiene el sistema para captar a las personas contagiadas y aislarlas, que desafortunadamente en Costa Rica, si nosotros lo vemos, prácticamente, por ejemplo, en estos últimos días, el porcentaje de positividad ha andado entre el 30 y el 50%, o sea que 1 de cada 3 o 1 de cada 2 personas que llegan con síntomas resultan ser positivos. Y estamos dejando por fuera otro montón de personas asintomáticas o tal vez presintomáticas que si las diagnosticáramos temprano y las aisláramos, eso tendría un mayor efecto de manera positiva sobre la cantidad de nuevos contagios. Que es el otro gran tema, ¿cuántas personas realmente de las que tienen síntomas o inclusive los asintomáticos, cuántas personas no acuden a hacerse el examen y tenemos un subregistro ahí realmente de personas enfermas y no son los 1.927 casos diarios de los que hablamos, sino que son muchos más? Sí, en efecto hay un subregistro importante, hay uno que es propio de la naturaleza de la enfermedad. Tenemos un 30-35% de gente completamente asintomática que precisamente por no manifestar síntomas no busca ayuda. Hay otras que presentan síntomas leves o moderados que pueden, 2 cosas, una es se confunden con otras enfermedades, toman antigripales y listo, ¿verdad? Simplemente palían la enfermedad. Otros tal vez por muchas razones no acuden al sistema de salud. Pueden hacerlo por estigmatización, pueden hacerlo para no perder un trabajo, pueden hacerlo para no tener una orden sanitaria o una incapacidad o cosas por el estilo. Y esto lo que hace es que precisamente nos dé el problema de que al andar, digamos que con ya sea presintomáticos o sintomáticos leves, estos tienen mayor capacidad de contagio con respecto a otras personas. Y si a eso se le suma que se liberan ciertos protocolos o somos un poco más livianos en su cumplimiento, tenemos más chance de contagiar a otras personas. Entonces, saber cuántos exactamente son los que están subregistrados, yo no se los podría decir. Yo tengo mi estimación de que uno podría estar pensando al menos en un 50% más de casos de los que vimos ayer. O sea, ayer, para ponerlo fácil, hubo 2.000. No sería nada extraño que en realidad debieran haber sido 3.000. Y es decir, que la próxima semana, según la estimación de ustedes, si tuviéramos 2.500 casos diarios registrados, podrían ser en realidad unos más de 3.000 casos. Sí, exactamente. Entonces, digamos, yo digo 2.500 en el día, pensando en un escenario moderado, 2.500 el día con mayor cantidad de casos, ¿verdad? Entre miércoles y viernes probablemente de la próxima semana.
Probablemente porque ese ha sido el comportamiento estacional que hemos observado. Nosotros vemos la menor cantidad de casos reportados entre domingo, lunes y martes, luego sube miércoles, jueves, viernes para luego volver a caer en promedio. Claro, por eso es que a mí me asustó mucho los reportes de esta semana porque tuvimos muchísimos casos para el domingo y para el lunes. Entonces, no solo cambió la cantidad de forma importante, sino que también cambió un poco la tendencia que podría eventualmente deberse a el efecto ese, digamos, de la Semana Santa y los rezagos. Pero en efecto es altamente probable que nosotros tengamos esos 2.500 casos que en realidad representen más de 3.000, pero que a la hora de los internamientos ahí sí ya no hay nada que hablar, porque tal vez yo no voy al sistema de salud temprano porque no tengo síntomas, pero si me espero porque la estoy pasando, porque la voy llevando hasta que llega el punto en que ya no la puedo llevar más, voy a ir a dar al sistema de salud y entonces ahí sí es donde tenemos el registro de veras fiable de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo precisamente dramático en términos de la cantidad de personas hospitalizadas y la cantidad que está en UCI, que son prácticamente el 50%. Doctor, y sobre la vacunación, al ritmo que va el país en este proceso de vacunación, ¿cuándo sería posible que haya como un respiro, que ya veamos reflejada esa vacunación en el número de hospitalizaciones y demás? ¿Falta muchísimo para eso? Bueno, ya más o menos lo estamos viendo en las personas en la población adulta mayor. En la población adulta mayor ya estamos viendo digamos, una reducción paulatina en la cantidad de internamientos. Eso quiere decir que la vacunación funciona y podríamos usar nuestros datos o los datos de países como Israel, que ya prácticamente no está reportando muertos por 2 días consecutivos, o Estados Unidos, que ya ustedes lo acaban de presentar en su nota, que está liberando algunas medidas restrictivas. ¿Cuándo se podría ver? Bueno, yo soy del criterio de que para tener un impacto realmente fuerte tenemos que tener todo el grupo 1 vacunado, todo el segundo grupo vacunado, eso sumaría más o menos 1.200.000 personas, pero estamos trabajando sobre los sectores, digamos, poblacionales de mayor riesgo de que sufran enfermedad grave. Ahora, resulta que la cosa se nos complicó un poco porque estamos viendo en las últimas 3 semanas internamientos de personas cada vez más jóvenes, que no estábamos viendo antes. La gente joven se infectaba, pero no se internaba. Entonces, quiere decir eso, que tenemos que pasar al grupo 3 y estas personas de 18 a 58 años, especialmente con factores de riesgo, tratar de vacunarlos lo antes posible. Por la velocidad con la que nos están llegando las vacunas, es probable que se cumpla con estos 3 grupos, o al menos con la mitad de mayor edad del segundo grupo. Esperaríamos que se esté cumpliendo, según lo que han prometido las farmacéuticas, más o menos entre septiembre y octubre de este año. Doctor, sobre las medidas sanitarias que estamos aplicando en el país, ¿a usted le parece que están bien, que deberían ser más severas, que deberíamos aplicar más a la responsabilidad de cada persona? ¿Cuál es su valoración? Bueno, es que las medidas restrictivas tienen su alcance, pero también, o sea, pueden tener su efecto positivo sobre la salud, pero tienen un efecto tremendamente negativo sobre la salud psicológica, psicosocial, socioafectiva, en otros términos. Sin qué decir de la económica, además. Y claro, porque está muy relacionado con la económica, ¿verdad? Una persona que tiene trabajo y que de pronto se queda sin trabajo, que le reducen el contrato y no puede salir con los gastos que son esenciales porque tiene créditos o cosas por el estilo, definitivamente tal vez no se enferma de COVID, pero entra en algún tipo de enfermedad psicológica o inclusive hasta le puede disparar alguna enfermedad psiquiátrica que tenía controlada. Eso por decir algo. Entonces, yo pienso que en realidad, si nosotros nos cuidamos, y yo uso mucho la palabra desconfianza, si yo desconfío de los demás, pero yo desconfío para protegerme a mí y para proteger a los demás, por ahí nace todo. Entonces,
El gobierno de la República, tenemos un Estado, vamos a ver, vamos a llamarlo así, nosotros tenemos un fisco quebrado en dos platos. Tenemos un fisco quebrado, tenemos una deuda pública que alcanzó niveles en realidad bastante inmanejables, tenemos un déficit fiscal, el más alto en mucho tiempo, tenemos el desempleo más alto en muchas décadas, tenemos la tasa de crecimiento de las más bajas para toda Latinoamérica. Entonces, en realidad estamos en una situación que económicamente tiene amarrado de manos al gobierno para tomar decisiones muy drásticas. Yo quisiera, desde la salud, que se tomaran decisiones más drásticas, porque definitivamente pareciera que los ticos, por las buenas, no estamos entendiendo, ¿verdad? Pero, por otro lado, yo creo que también nos hace falta ser más creativos en el mensaje. Creo que somos muy planos en el mensaje. Queremos llegarle a todas las personas con el mismo mensaje y usted... Cuando ya hemos probado que no ha funcionado. Exactamente. Usted es experta en comunicación y sabrá que definitivamente tenemos distintos públicos, distintos segmentos a los que hay que llegarles de distintas maneras y no lo estamos logrando. Entonces, si nosotros fuéramos tal vez más creativos, más insistentes, se podría evitar ese tipo de medidas. Ahora, también se podrían evitar algunas medidas por tiempo parcial, de manera que se dé un respiro al sistema sanitario para que por lo menos esté en un nivel manejable, no saturado. Sí, entonces, bueno, ¿qué tal si nosotros ampliamos la restricción vehicular de los fines de semana, al que solo le bajamos la hora, si lo ampliamos a también un día por semana, y eso reduce la movilidad durante 2 semanas, a ver qué sucede? Porque de cualquier manera, los efectos los vamos a ver en cuestión de 10 a 14 días. Si no funciona, se devuelve, pero si sí funciona, se mantiene. Es cuestión de, digamos, de evaluar posibles efectos en todo el sistema, no solo sanitario, sino también en la parte económica y en la parte de salud, que hay que verla como algo más que solo lo que está pasando con COVID, porque la salud es algo muchísimo más amplio. Doctor, muchísimas gracias por este rato que compartió con nosotros y por toda la información. Con muchísimo gusto, para servir. Y esperemos que no se cumpla ni el buen escenario de los 2.500 casos para la próxima semana, porque ya 2.500 casos definitivamente el sistema hospitalario no puede darles atención. Sí, efectivamente, yo soy el primero que quisiera estar muy equivocado. Muchísimas gracias, doctor. Para servirle, que tenga muy buena tarde. Igual conversamos con don Juan José Romero, epidemiólogo, experto en el tema de la Universidad Nacional.